Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Plano Detalle, como siempre, con mucha alegría. Hoy conversamos con una productora y directora de teatro y televisión. Ella ha creado el concepto artístico de Pataclown y además unos formatos en televisión de clown que han sido muy exitosos. Vamos a conocer de quién se trata. Soy en Plano Detalle. Ay, esa nariz roja, ¿qué recuerdos me trae, Yuli? Sí. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Nada, estoy feliz de que estés aquí. El año pasado estuve en su territorio y ahora le toca estar en el mío. Es verdad, estuve haciendo un curso de clown conmigo. Fue muy grato tenerte como alumna. Y me acuerdo claramente cuando cada uno de los alumnos tenía que decir, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y fue periodista. Y yo dije, ajá, ya entiendo por qué hay una elocuencia y un juego así bastante bien comunicado de parte tuya. Sí, me acuerdo que Yuli decía, o les decía, ¿no? a los demás chicos, fastídienla, métanse con ella para que se suelte. Que pierda los papeles, que no esté colocada, bien armada, ¿no? Eso, ¿no? Porque uno cuando está en televisión pues tiene que guardar mucho las formas, pero yo las quiero ir perdiendo un poco. Y no solo en televisión, tú sabes, también en general, en la vida, ¿no? Es como que nos enseñan desde que vamos creciendo que lo que hay que hacer es encajonarse hacia una ruta, las chicas tienen que ser proper, correctas, el pelo, bien limpias, bien vestidas, bien aquí, bien acá, el chico elocuente, calmado, no perder los papeles, no mostrar tus defectos, no mostrar tu fragilidad, no mostrar, y no es solamente lo que pueda pasar en la tele, que es potenciado, sino en general, ¿no? Crecer y entrar como en este sistema de vida hace que sea lo que funciona. Eso. El clown rompe todas esas esquemas. Y eso es lo que me encanta, porque lamentablemente uno no se da cuenta que vive en una sociedad tan estructurada, increíble, ¿no? Que nos tiene un poco encorsetados. Sí, totalmente. Y bueno, yo sí lucho un poco por salir de eso, pero todavía me está costando. Pero qué bueno que luches. Hay gente que ni siquiera la ve a veces y que pasan muchos años para de pronto decir, wow, hay algo que me pesa, hay algo que no entiendo, hay algo ¿qué es todo esto? Y cuando abres la puertita del entendimiento de lo que es ser auténtico, intentar ser lo más tú posible, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Totalmente. Al principio es un caos, es una crisis, como todo cambio, pero luego cuando puedes inducirte hacia ese mundo, experimentas muchísimo placer de ser quien eres, ¿no? Sí. Y yo lo veo en ti cuando haces el taller. La cara que tienes en ese momento, se te iluminan los ojitos y cómo te diviertes, además. Sí. Realmente no hay clase. Yo sí puedo decir que en muchos sentidos me considero muy afortunada. Ahora hace un tiempo ya estoy en etapa de enseñar desde un ángulo diferente que hace años. Y me hace feliz. O sea, yo me divierto con cada alumno, me importa cada alumno, le doy el tiempo, dentro de lo que se puede, dentro de la estructura misma de la clase, y soy muy feliz y me siento grata y no lo siento una chamba, lo siento un placer. Qué lindo, ¿no? Yuli, y ya llevas más de 23 años con la escuela y ha sido todo un proceso, toda esta búsqueda de construcción de tu lenguaje, de entender, porque así como hablo yo, ¿no? Eso de querer salir del molde, de cambiar la perspectiva o lo que uno piensa, ¿te pasó eso a ti cuando eras súper joven? Sí, increíble fue. Yo nunca voy a olvidar, gracias a Alberto Isola, fui a una experiencia en Cuba que consistía donde eran 4 directores importantísimos de Latinoamérica. Uno de ellos era de Perú, Alberto Isola, de Brasil, alguien muy especialista en carnavales, una cubana especialista en teatro de imagen, y había el Club del Clown, que eran 2 directores jovencísimos, argentinísimos y muy únicos, que dictaban cursos de clown. Y los cuatro directores tenían que trabajar un mismo texto. Entonces era desde el punto de vista de cada uno de estos directores. La versión en clown la trabajaban estos chicos, Guillermo Angelelli, que fue mi maestro, y Hernán Gené, hijo del gran Gené. Claro, pero es cierto que antes de viajar a Cuba estuviste en Brasil. Exactamente. Y ahí fue realmente donde dijiste,
Ah, caramba, ¿qué está pasando acá? Sí, en Brasil tuve la oportunidad y también el beneficio de poder nutrirme de un gran creador que era Antunes Filho, que tenía un grupo Macunaíma, era uno de los grandes pensadores del teatro de Latinoamérica en esa época. Y lo que a mí me regaló ese maestro fue, por primera vez me di cuenta que yo no era una actriz que me tenía que preocupar de mí o de lo que yo entreteniera, sino que era una comunicadora que tenía que lograr algo en mi comunidad y en mi sociedad. Entonces, que tenía que encontrar mi propio lenguaje. Entonces, mi cerebro, tenía 19, 20 años, era, wow, no se trataba de que tenía que actuar bien nada más, claro, o hacer bien mi papel, no. Es una responsabilidad ser actor, es una responsabilidad ser artista. Una responsabilidad con una social. Comunidad, con una sociedad, y para eso tienes que tener un qué decir y cómo decirlo. Entonces, fueron como los primeros pininos de ir encontrando mi propio lenguaje, que es lo que tú dices, que fue lo que hice con Pataclown después, ¿no? ¿Cómo Pero hago que lo mío penetre en la les sociedad? enseñaba cosas como bien locas, ¿no? Física cuántica. Física cuántica. ¿Qué tiene que ver la física cuántica? Increíble fue. Para mí era... Yo aparte no era una gran alumna en el colegio, entonces entre física cuántica, no existía Google, no existía nada de eso. Yo me acuerdo que llamaba a Alberto y se le decía, me enseñan de física cuántica. Y él, en su búsqueda de su propio lenguaje, evaluó que la materia más delgada, más sensible, era una burbuja de jabón. Entonces, desde esa materia hizo que cada uno de sus actores se comportara dentro de la materia, de la burbuja. Entonces, sus resultados era como una especie de pintura en movimiento que los espectadores no podíamos creer lo que veían, porque esos actores no eran seres humanos, eran personas que se movían y respiraban de una manera particular. Bueno, todo eso lo hizo uno de los grandes pensadores del teatro de Latinoamérica de los 90, de los 2000. Wow, y eso hizo cambiar tu forma de pensar completamente. Empecé a ver el teatro como una política social, como algo que iba más allá de mí misma primero, de mi ego, de si yo gustaba o no gustaba, me contrataban, actuaba o no actuaba, sino que era una responsabilidad social. Fue como un boom en mi cabeza. Claro, como dices tú, te destapó la cabeza completamente. Y hay otra cosa que me hizo también muchísima gracia, claro, tú eras actriz, ¿no? Y me acuerdo que te habían seleccionado para trabajar en Natacha, que además estaba bien pagado. Súper bien pagado. Y tú decidiste irte de gira. Mi papá casi me mata. A mi papá, a mis amigos, no había quien estuviera de acuerdo con mi decisión. Claro, en seguir, digamos, para encontrar esta búsqueda, ¿no? Esta investigación, esta exploración que tenías. Sí, la Escuela Internacional de Cuba abría esta convocatoria y me habían elegido a mí. Y yo estaba ya haciendo una novela, El hombre que debe morir, una de esas novelas de hace siglos, y venía Natacha y me estaban dando el papel de la hermana de Raúl. Era un papel importante, coprotagónico, de los 4 o 5 importantes, y súper bien pagados a los 19, 20 años. Era el sueño de cualquier actriz, quedarte a ser una especie casi de protagonista de una novela o coprotagonista. Y para mí era... No había duda, no tenía ni un gramo de duda, pero era la única. Porque el resto del planeta me decía, tú estás demente, tú estás loca. ¿Cómo te vas a ir a Cuba a un curso de qué? ¿Un curso de qué era? Para ser asistente en un lugar que no es la meca, pues, de lo que se puede entender el éxito, se puede entender como éxito de un actor. ¿Y qué había en ti que te decía, no hagas caso a nadie y haz lo que tú quieres? Creo que hay algo que ha habido en mí siempre, que a veces es maravilloso y otras veces puede ser un poco peligroso, que es cuando lo visualizo, lo enfoco, no hay forma que alguien, soy muy terca, no hay forma que alguien no me saque de esa ruta, es como el caballo soy. Quiero eso y voy a eso, ¿no? Yo estaba segura, sentía que ahí iba a crecer muchísimo. Estaba en un momento en el que, además yo ya venía a hacer televisión y como actriz yo consideraba, con todo el respeto que es ese tipo de trabajo en la tele, cuando hace ficción yo siento que el actor espera demasiado tiempo, te pagan para esperar. Estar todo el día en un estudio esperando a que te toque tu escena. Con la personalidad que tengo yo, yo no puedo esperar, yo tengo que hacer un montón de cosas. Entonces a mí la televisión me sonaba un poco aburrida como actriz, porque tenía que esperar a que esté mi escena o mis cantidad de escenas. Claro. En cambio, el mundo del aprendizaje, yo empecé a viajar por Latinoamérica, escuchar de teorías, de gente. Mi cerebro estaba totalmente alimentado, mi corazón latía, mi pasión se alteraba, así que... Y cuando fuiste a Cuba y conociste a estos chicos argentinos que hacían clown, hasta ese entonces en Perú no existía nada de esto. Esta línea del clown no existía, la tarumba, había mucho circo, existía un tipo de payaso menos psicológico. El gran quiebre del payaso contemporáneo es un maestro Lecoq, francés, que empieza a construir un lenguaje, no solamente en el género de la comedia, sino también en el drama, en todos los géneros, desde el cuerpo. Era un profesor de educación física que analiza la corporabilidad del actor a través de su movimiento y sus gestos. Entonces, bueno, en fin, este hombre revolucionó la comedia y el clown
y una dupla de argentinas, allá por los años 80, qué sé yo, fue a Francia y fueron alumnas y se formaron y ahí fueron a Argentina, formaron alumnos, se empezaron a crear las corrientes en Argentina, nace el Club del Clown y muchos humoristas capocómicos de ahí. Y yo llego de 19, 20 años asustada con esta ciudad enorme como era Buenos Aires en los 90s a aprender eso. Entonces es como un dominó, ¿no? De circunstancias que hacen que después ese lenguaje yo lo experimente en Perú con mi propio sello, ya no, o sea, que eso es lo que me enseñó Antunes, ¿no? Siempre tienes que hacer que todo lo que aprendes lo haces tuyo y construyes lo tuyo, ¿no? Y eso es súper interesante porque tú dices, yo lo experimento en Perú y uno pensaría, Julie Natter se fue a Buenos Aires y estuvo años estudiando clown y todo lo contrario. Fueron solo 12 clases. Yo tomé de clown solo 12 clases en Buenos Aires, no más. Y mi corazón latía, obviamente. Y hablaba con tanta pasión en Lima que un chico, Pipo Gallo, profesor de la Universidad de Lima, tutor de todos los comunicadores, creo, del Perú, claro, el gran te dice, Pipo oye, Gallo, ¿por qué no empiezas a hablar? y me dice, sí, él estaba preparando con sus alumnos de la de Lima un montaje que era ¿cómo se llama este director importantísimo? Bueno, Dios, y no le salía la comedia. No le salía la comedia. Y me dice, esto que tú hablas del clown capaz no sirve. Voy a tomar, estate con nosotros un mes, 2 meses y después a ver si me funciona. salga. Woody Allen es el autor de la obra teatral. Y tomaron el curso de clown, Pipo incluido, y nunca más volvieron a hacer ni Woody Allen ni nada. Se quedaron haciendo clown y dejaron de hacer el montaje porque se enamoraron, ¿no? Ahí conocí a Wendy Ramos. Tenemos todavía mucho que desenrollar en esta historia. Yuli, vamos a nuestra primera pausa. Vale. Se está pasando muy rápido esta entrevista, pero todavía queda para rato. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Julie Natter, soy en Plano Detalle. Julie, de verdad que estoy feliz, estoy emocionada de que mi maestra nos haya visitado hoy aquí en TV Perú. Estamos conversando cómo fue todo esto del inicio del clown, que no existía en nuestro país y que, bueno, tú fuiste la pionera. Y nos estás contando cómo comenzaste, conociste a Wendy Ramos primero. Sí. Sí, fue la primera de los tan queridos pataclowns que conocí, ¿no? Fue como, aparte, muy entrañable, siempre fue muy inteligente. ¿Y ella captó enseguida lo que significa ser un clown? No. Es difícil. No fue rápido. Tenía una cosa maravillosa con la mirada, con los ojos, tenía mucha luz en la cara y había una cosa que o sea, yo le veía todo el talento, pero ella, un poco como también pasó contigo, ella al principio era muy modosita, Wendy. Era como su personaje, Wendy Annette, era como muy reservada, muy delicada, muy fina para entrar, muy, no podría decir insegura, pero sí temerosa un poco de explayarse, ¿no? Entonces, claro. digamos que el potencial de Wendy, para mí, así como la gran humorista que es, fue en el Buscapareja, nuestro tercer espectáculo. De Pataclown. De Pataclown. Ya tendría unos 4 o 5 años Wendy haciéndolo. No es que antes no tuviera el talento, pero hay un proceso, y tú lo has vivido en el clown, en el que no solo tienes que entender la técnica, sino superar nervios, tensiones, y también creértela y saber dónde está tu juego. Y después tú jugar al juego y que el juego no te juegue a ti. Porque es un tiempo en el que ustedes necesitan dominar un estado de ánimo que es muy difícil, porque además estás con el corazón en la mano, ¿no? Eso es una de las cosas más complicadas, superar ese miedo al fracaso, porque uno le tiene pánico a las inseguridades, a que no lo hagas bien, a que la gente que está ahí, que debería reírse, pues no se ría, ¿no? O sea, que ocurra todo lo contrario. Y ahí, Julie, es cuando tú empiezas a formar, y como dices tú, a experimentar, ¿no? Con este grupo. Todavía no sabías exactamente qué iba a pasar, pero ya estaba jugando un poco. Jugando mucho, mejor dicho. Sí, empezamos en la de Lima y luego yo le dije a algunos de ellos, chicos, si quieren continuar, en lugar de pagarme a mí, ¿por qué no ese dinero lo juntamos y alquilamos una casa?
para tener un espacio, porque a mí ahí es otro formato muy de Pataclown que es muy mío, ¿no? Es que yo necesito construir comunidad, porque creo que de esa comunidad es que empieza a sentirse este placer, este juego, ¿no? ¿Y es la casa todavía la que es Fue ahora? la primera casa de Pataclown. Ok. Y a esa casa, como tarea, les pedí a los chicos, necesito que le pongan un nombre. Y el único que hizo la tarea, me acuerdo tanto, Ventosilla, le trajo la palabra Pataclown por patapúfete. Dio toda una explicación y yo dije Pataclown por amigos, y ahí Claro. nace Ajá. la palabra. Luego, ahí entra Pelo Madueño como músico, que era cero actor. Era un gran músico, lo es hasta ahora. Sí, pero a era Pelo le sale hiper natural, ¿ah? tímido, pero era muy tímido. Así no te puedo sabes creer. lo típico. O sea, Pelo cantaba así, somos la Liga del Sueño, tan. Porque ahora Después, el showman que es ahora, yo creo, obviamente es mérito de él, ¿no? Pero creo que tiene que ver como un detonador fue Pataclown. Ajá. Y Katia Condos, o sea, también entró así sin querer queriendo. Era una gran amiga mía. La quiero y la aprecio mucho, han pasado muchos años, pero nosotras de chibolas, entre los 18, 19, 20 años, Katia era mi mejor amiga. Y ella miraba la actuación con ganas y me dice, yo quisiera, y yo, obvio, métete. Y nos encontramos con lo poderosa actriz que es, porque Katia es una gran actriz y muy buena clown, tenía mucho sentido del humor. Y ella siempre me decía, tú eres la única que se ríe de mis chistes. Y yo decía, no, tú eres muy graciosa. Y bueno, es una gran comediante también, ¿no? ¿Y tú crees, Yuli, que todos podemos ser clown? Totalmente. Yo ¿Ah, sí sí? soy de las pocas. Hay muchos docentes, maestros, directores que dicen que no. A ver, ¿a qué nivel de clown puedes llegar? Va a depender mucho de ti. Efectivamente, hay gente que se demora mucho más, hay gente que se demora mucho menos. Pero todas, lo que yo he podido ver a lo largo de los años, todas consisten en poder llegar a superar una serie de taras y ir entendiendo un camino. Puede ser que haya gente que nunca lo logre, y capaz sea la mayoría, pero no quiere decir que el camino esté ahí y que si lo quiere lograr, lo va a lograr. Claro. Se puede demorar 10 años, ojo, se puede demorar muchos años, pero yo sí creo que hay un lugar en el que terminas encontrando tu juego. O sea, encontrar tu clown es encontrar tu juego humorístico, tu juego de entretenedora. Y ese juego que tú comentas, lo encontraste, como dices tú, en las taras de nuestra sociedad. Total. En ese entonces y todavía las que seguimos arrastrando hasta ahora. El primer show de Pataclown fue Pataclown en el amor. Sí, fue más que un show, fue una muestra. Porque un par de amigos míos, uno de Cuatro Tablas y otro de Villaschán, un par de amigos que yo valoro mucho, grandes actores, Beto Benítez y Lucho Ramírez, fueron a ver un día el taller de clown. Y cuando salieron me dijeron, ¿y no vas a hacer nada con esto? Y yo, no. Nosotros nos pasábamos casi un año solo riéndonos. Y mi único objetivo era experimentar. Claro, explorar. Y de pronto este par de amigos que yo admiraba mucho, grandes actores, me dicen, ¿pero cómo no vas a hacer nada? Y yo dije, sí, pues no. Chicos, ¿por qué no hacemos una muestra de esto mismo, de algunos números que ya se estaban formando? Y la muestra iba a durar 3 días. Terminó durando 3 meses de temporada porque el público no nos dejó. Entonces fue una muestra que obligatoriamente se volvió un espectáculo, pero no porque nosotros lo presentamos como espectáculo, sino porque el público nos obligó a... ¿Y ustedes se esperaban este recibimiento masivo del público? Cero, pero cero. Era tan poco, y éramos tan austeros y teníamos tan poco perspectiva de futuro, de ganas, vivíamos tanto el presente, por eso éramos muy felices, que nosotros ni siquiera nos organizamos para repartir tickets a la gente. Yo creo que dan clavos o algo así. Una bolsa de clavos encontramos y dijimos, ok, tú un clavo a cada uno. Y el que tiene clavo pasa, el que no tiene clavo no pasó. O sea, así de desorganizado, de despelotado, pero que lo que nos movía era las ganas de hacerlo. El Colcolido, hoy lo que es la Tarumba, tenía lugar para 60 personas. Yo no sé cómo entraban 120, así. Menos mal no era una había, cosa increíble. No estaba Indesi en esos momentos para fiscalizar. No hubiéramos pasado el control de calidad ni hablar. Era una cosa increíble. Y la risa, y la risa. Entonces, y ahí empecé a mirar por primera vez qué poderoso es esto más allá. O sea, yo lo había visto qué poderoso es en mí, luego qué poderoso es en este grupo de chicos, pero de pronto era qué poderoso es en el espectador. Y lo que había un número que hacía Katia Condos y Wendy, que se encontraban 2 mujeres casadas que competían, ¿no? Lo planteamos muy limeñas, tanto que competían porque su marido, uno tenía cáncer y el otro estaba a punto de morir. No te puedo creer. Era tan cruel el número, era tan... que la gente hacía catarsis. Y gente que se me acercaba es, mi esposo tiene una enfermedad. Y he llorado de la risa de algo porque lo hacen de una manera en la que no me ofendo, no me toca, no me siento invadida, me siento acompañada de la risa. Y eso es un gran trabajo y un gran logro, sobre todo cuando vivimos una sociedad, ¿no?, en la que es muy sensible en ciertos temas. Obvio. Y luego vamos a hablar también sobre cómo ha ido cambiando, digamos, el humor a lo largo de los años. Pero en ese entonces, como dices tú, o sea, era una terapia
no solo para el que estaba encima del escenario, sino para el que estaba para el observando. público. Gente Wow. en Pataclown, en la ciudad, que me imagino que vamos a entrar después, yo recuerdo una carta de alguien que me escribió y me dijo, esta es la vez número 23 que veo el espectáculo. Y no se cansa. Porque necesito verlo. Era la época de las bombas, era la época de la represión, del miedo, del coche bomba. Claro, la violencia. Increíble. Nivel Entonces, álgido. cuando tú dices, wow, acá hay algo que va más allá de mi ego personal de directora o de mis actores o nuestros egos, como naturalmente somos artistas, dices, y esto ya no me pertenece. Esto es una cosa que tendría que haber sucedido y yo soy una especie de herramienta para que suceda, ¿no? Ujú. Y así estuvieron, ¿cuántos años? En el teatro, antes de hacer televisión, estuvimos 7 años. Hicimos Pataclown en el amor, Pataclown en la ciudad, Pataclown busca pareja, los tengo que decir porque si no, no me los acuerdo, Pataclown enrollado, y ahí después del enrollado, sí, miento, busca pareja fue después de busca pareja hicimos nuestra primera aparición en televisión. Todos esos años nos buscó un gerente de televisión. Sí, y esa historia quiero que la cuentes, porque no fue una vez, ni dos, ni tres, con la intención de conversar con Yuli. Y se encontraba con una malcriada Claro, y tú le chibola, decías, una "Sí, chibola aquí la malcriada fastidia". desesperada. Y yo le decía, no, señor. Venía todo con corbata, sí, me hablaba de tú vas a ser el chavo del 8, bla, 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 bla. Y a mí, en lugar de halagarme, me daba como cólera. Decía, yo no soy, nosotros estamos experimentando todavía. Ajá. O sea, no Claro. había ningún interés en saltar a la televisión. Para nada. Nada nos movía con el afán de ser famosos. Nada de muchas cosas que ahora, cuando un chico empieza a estudiar, yo siento que a veces se olvidan de que lo hermoso del teatro, lo hermoso de la actuación, pasa por conocer la condición humana, más que porque te halaguen o que te digan que eres guapísimo, Claro, el regia, o que eres buen reconocimiento. actor. ¿Entiendes? Entonces, esas épocas no lo vivíamos de esa manera y este gerente venía a alimentar eso. Entonces, yo me enojaba. El tercer año recuerdo haberle dicho, por favor, Cánsese. malcriadísima, vaya, señor, váyase. Como que yo sentía que solo veía en nosotros lo económico, ¿no? Mira, Claro, algo comercial que podía explotar. En esas imágenes que hemos estado viendo hace un ratito, que era, digamos, es la época en la que ustedes estaban en el teatro, ¿es verdad que solo invertiste $200? Increíble, qué lindo, qué bien has hecho tu trabajo. Sí, increíble. El primer espectáculo profesional de Pataclown fue Pataclown en la ciudad y me costó literalmente $200 porque obviamente la mamá de Pipo se encargaba de coser el vestuario, la hermana de Alberto Isola, que había tomado los cursos, nos daba las telas del vestuario, toda la escenografía, que encima era un mega show, no era un show pobre. Era pintado por mi mejor amigo del colegio, a Elio Martuchelli, que fue el escenógrafo de toda la vida de Pataclown. La música, que parecía una orquestón, era mi tecladito chiquito de juguete, que nunca, que esas cosas que te compras un teclado, y se lo di a Pelo, y Pelo era Jorge Madueña, tan brillante, que de ese aparatito, que era una porquería. Sacaba todos los sonidos. Sacaba cosas maravillosas y claro, tú veías un espectaculazo, pero era lo que me había costado un tarro de pintura, un poquito de publicidad, comprar algo de esto, comprar lo otro, $200 y aquí viene lo increíble, ¿no? Un espectáculo generó más de $1 millón. Y eso también, ahí No en de carretilla, ganancia, como dicen. se gestó, sí. Increíble, ¿no? Pero sin querer, ¿no? Como dices tú, o sea, fue sin querer. Y fíjate que encima llegaba este señor de la tele y tú todavía lo seguías votando. Lo seguía votando hasta que, hasta que sucedió que un día vi que en nuestro cuarto espectáculo la gente ya se reía solo porque nos quería. Y ya no se reía porque nosotros hacíamos nada especial. O sea, sentías que ya no tenían que esforzarse. ¿Te acuerdas que en las clases hablábamos de que el clown, te contaba que el clown tiene que volverse un ser entrañable? Nosotros nos habíamos vuelto tan entrañables para el público que ya no nos exigía nada. Que salía Cachín y decía así nomás y ja. Y Cachín mismo decía, ¿y tú por qué te ríes? En su persona, ¿de qué te ríes? Le decía, ja, la gente, pero no estoy diciendo nada, ¿de qué te ríes? Y era como, ¿de qué no? Ahí dije, cosa de cabeza de líder, dije, es momento de entrar de hacer un cambio. En seguridad de nuevo, un cambio. Y ahí se me apareció la cara del gerente. Dije, televisión, eso es un reto. No tengo ni idea de cómo hacerla. Además, creo que el reto más grande era decirle, ok, vamos a entrar, pero déjanos hacer lo que nos da la gana. Sí, era muy gracioso porque vino el momento de la negociación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto quieren ganar? No sé qué. Entonces yo lo miraba y decía, este señor quiere pagarnos bien poco, le nota, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo, le dije. Los primeros, hagamos un contrato por 6 meses. Tú págame lo que tú consideres, pero me dejas hacer a mí lo que yo quiera.
Lo que yo quiera quiere decir que si yo hago prepiloto, me lo vas a aceptar, piloto me lo vas a aceptar, si yo considero que todavía no estamos para salir al aire, me vas a considerar, si necesito más turnos de edición o de postproducción o de no sé qué, de búsqueda, de experimentación, ya, le pareció un súper negocio. Después obviamente se encontró con la loca que le pedía todos los turnos de todo el canal y lo rehacía y lo rehacía, porque el programa que salió al aire no fue el primer grabado, fue el tercero. Nosotros hicimos un prepiloto y recién... Porque dijiste, este sí me gusta, este lo vamos a lanzar. Pero yo quiero que me cuentes después del corte, ¿cómo fue esa reacción del elenco cuando les dijiste, ya llegamos hasta aquí en el teatro, chicos, prepárense porque nos vamos a la tele? Vamos a la pausa y regresamos con Julie Natters en Plano Detalle. Seguimos conversando con Julie Natters, que hoy ha venido a Plano Detalle. Y Julie, ya nos estabas contando de este salto que hubo de Pataclown, del teatro a la tele. Sí. Claro, tú ya habías aceptado, ya habías negociado, pero no habías hablado con el elenco. Sí, había una verticalidad en esa época, ¿no? Ha cambiado mucho el teatro, ¿no? Pero sí, yo iba a carreta y después les iba contando a los actores, chicos, vamos a hacer esto. Y recuerdo, ahora que tú me lo has hecho acordar, tengo la imagen visual de estar en el Teatro Larco, porque hacíamos Busca Pareja, ahí sentados y yo diciendo, chicos, tengo que hablar con ustedes, bla, bla, bla. Y decir, bueno, iba dando la noticia, iba construyendo la noticia de a poco. Vamos, el siguiente proyecto que quiero hacer es... Y recuerdo patente a Gonzalo Torres, a Gonchi, que me dijo, bueno, Julie, yo bien, obvio, que vamos a hacer lo que... Pero yo creo que es un error. Yo lo hago porque tú dices y como quien dice, tú mandas, pero no, esto me parece que no es... Y mucha gente me decía, Wendy, obviamente que era mi brazo derecho, más bien era, vamos para adelante, aparte era de televisión. ¿Y Carlos Alcántara? Cachín, sí, Cachín, la posibilidad de que todo lo que fuera un reto. Confiaban mucho en mí, confiaban muchísimo en mí. Y eso era muy rico también, sentir que era un equipo de gente que simplemente se entregaba a los proyectos de la loca Natters, a ver por dónde nos lleva. Y yo también confiaba mucho en ellos en términos de que en el escenario ellos eran los dioses. O sea, hay un punto en el que yo mi trabajo ya no tengo nada que ver, es más, tengo que empoderarlos de tal manera que ellos sepan hacerlo solos, que si el público hace un sonido, lo aproveches, que si el actor te está dando algo vivo, lo tengas. Yo lo que hago es eso, es tratar de darle todas las herramientas a ellos para que realmente no... Lo explote. Y me acuerdo haberlo dicho de mi papá y gente en la calle, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer televisión? Otra vez te querían pinchar el globo. Y yo trataba de explicar, pero obviamente era muy complicado. Y decía, es que el teatro se ha vuelto un lugar que ya no tiene esa sensación de que estás en crecimiento y podemos aplantar. Claro, o sea, como que habían llegado a una zona de confort. Sí. Y es una maravilla cuando uno tiene éxito y la gente te lo reconoce, pero también siempre hay que estar alerta diciendo, aguanta. Tienes que no creerte tanto lo que escuchas, porque te dicen que eres un genio, que eres lo máximo, que eres el mejor amigo o a ellos. Y eso parece mentira, hace que uno se vaya como empanzando. ¿Y cómo manejabas el ego en esos momentos en que todo está todo perfecto, bien, qué buen trabajo, excelente? El ego mío, el personal, creo que lo mataba o lo regulaba mi sana ambición por hacer las cosas mejor todavía. Entonces, cuando tú crees que ya eres algo, en verdad te esfuerzas menos, parece mentira. Entonces, creo que ahí había un equilibrio. Igual no quiere decir que no tenía mi lado de ego. Y el lado de los actores creo que fue naciendo más poderoso con la tele. En el teatro no, en el teatro todavía había mucho un lugar más de aprendizaje. La tele logró potenciarlos muchísimo, ¿no? Claro, muchísimo. Un empoderamiento. ¿Y cómo fue la construcción del lenguaje? Claro, sacarlos del teatro y ponerlos en un lenguaje televisivo. Fue loquísimo, fue difícil. Ahí entró, por ejemplo, hice por primera vez algo que nunca había hecho. Un actor entró casi sin haber pasado por la experiencia del payaso en el teatro. Carlos Carlín. Traté de armar arquetipos. Junté primero a 6 escritores de guión y Wendy siempre estaba ahí. Y yo decía, Wendy, ¿por qué no vienes? Porque Wendy tiene una mente brillante, es muy inteligente y siempre tenía muy buena pluma en el teatro. Y de pronto llamé a los que en ese momento eran los grandes escritores del momento, no solo de guión, sino de teatro, o pensadores, qué sé yo, y junté y les daba yo quiero que sea así, es un sitcom. Yo vengo de una infancia donde había consumido mucho Mi Bella Genio, tiqui, 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 la de la brujita que volvía a la nariz. Entonces yo sabía que tenía que haber algo de lúdico y que la gente lo iba a aceptar. Y sabía que tenía que construir una familia,
pero no sabía bien qué exactamente. Entonces, lo que fui haciendo es, si Machín y Wendy Janet acabábamos de hacer Buscapareja y habían funcionado como dupla, los puse a ellos de papá y mamá. Ya sabía que tenía un papá y una mamá. Monchi era la bebé perfecta, yo ya sabía que tenía el núcleo de familia. Y yo decía, ¿cómo coloco a una queca que ya había nacido en el teatro? ¿Cómo coloco? Y yo dije, bueno, cling, Los tiqui, tiqui, fantasmas. ting, mi bella genio, cling, lo asociamos ahí, se fue asociando, se construyó, hasta que la gran idea, digamos, y el mecanismo de lo que iba a ser la serie nació mucho de mí, pero quien fue brazo derecho, izquierdo, pie, cabeza y todo fue Wendy, con quien ya terminamos compartiendo ambas la escritura. Y lo más anecdótico es que en un principio les iban a dar un horario que no era, ¿no? Porque creo que era el de Carlos Álvarez y sí. hacía muchos puntos de rating. Y ustedes entraron en ese horario porque su programa sale de vacaciones. Sí, sale de vacaciones. Fue la gran revelación. En una época política rarísima, no sé si el Perú lo recordará, cuando hubo este cambio de, le quitaron el canal a Baru Hipster, entraron los Winter y hubo todos estos escándalos de los 90 que estábamos plagados de Y escándalos. ustedes en medio. Estábamos en medio, seguíamos grabando, teníamos ya como 15, 18 capítulos de Colchón, no teníamos día para salir, de pronto habían nuevos dueños en un canal y dije, y ese dueño no me ha llamado. Y el famoso gerente que apostaba por nosotros a 1000 Ya se había fue. ido. Entonces, claro, los nuevos que vinieron eran, ¿pero qué es que? Hicieron un focus group. Hicieron un focus, nunca me voy a olvidar un focus group que pusieron una cantidad de gente y me dieron que el resultado del rating iba a ser de 11 a 13 puntos. Entonces, que mi programa no tenía mucho, no sabían qué hacer con el programa. Entonces, en una de esas, Carlos Álvarez se va de vacaciones, siempre al año, hay un mes al año, 2 meses al año que los artistas descansan, y dijeron que era hacia Navidad, pues por eso que hemos estrenado nosotros en diciembre, y nos pusieron en su horario. Hicimos 33 puntos Claro. de rating. No voy a decir el nombre de la empresa que hizo el Focus Group, pero se equivocó. Totalmente. Totalmente. Y Yo decía, ¿puedo yo mirar la reacción del público para aprender? Sí, claro, yo decía, pero es que no se están dando cuenta de lo que está pasando. Había como toda una forma cualitativa, cuantitativa de medir el rating que yo dije, bueno, con toda la humildad dije, bueno, está bien, yo lo que Pero quiero también había público en las grabaciones. Sí, había público en las público. grabaciones. Yo me acuerdo que yo decía, pago 5 soles por la risa, se reía la gente. No, y era clave, porque eso era pedido de los actores. Cachín era el que más me lo pedía. Yo necesito que haya público, porque Cachín en el buen sentido de la palabra, es un animal del humor, ¿no? Él necesita sentir al público que está vivo, la retroalimentación. Habían otros que eran más técnicos, les daba igual, pero para él era clave sentir esa risa, la confianza, ¿no? Claro, que estuviese ahí la presencia del público. Y algo que no existía en el teatro, pero que sí había en la televisión, eran las tomas falsas. Sí, claro. En el teatro tú tienes que salvarlo como puedas. Claro, todo como está cuando bien. haces un programa en vivo, ya si te equivocas tú ves cómo lo Obvio, solucionas. sí, claro. Pero en televisión, cuando hay un programa grabado, pues puedes repetirlo las veces que sea necesario. Sí. Y las tomas falsas de Pataclown son Sí. esos bloopers. Sí, una vez hicimos un programa completo de bloopers. Sí. Y bueno, y el tono del programa, que también era otra época, pues, ¿no? Ahora ha cambiado, el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y siempre relacionamos al payaso, al clown, con la nariz roja. Y eso es algo que hemos aprendido también de ti, que no necesariamente tiene que haber una nariz. No necesariamente. Ahí está, mira, Chaplin, Buster Keaton, el gordo y el flaco, hay muchísimos, ¿no? Pero tienen todo el código del clown. Lo que pasa es que no necesariamente lleva nariz, porque son como primos hermanos, yo siento, ¿no? Es como ya hay actores incluso como Seinfeld, el personaje del pelito así, Kramer. es muy clownesco. Tiene toques de clown, ¿no? Entonces Sí, ya los es, movimientos. Sí, claro, Sí. la teatralidad que tiene, como Sí, usa la su cabeza. cuerpo, ¿no? Sí, hay toda una... Entonces el humor, el cuerpo de un ser humano es una materia, entonces del cuerpo nace un código que puede ser más clown, más físico, o puede ser también muy parco y sin mucho movimiento. Pero, por ejemplo, no sé, Mr. Bean tiene mucha cosa de la cara, de los ojos, de la manerita en que toca la Es precisión, ¿no? Y hay otros comediantes que son más de labia, el stand-up comedy ahora todo es relacionado a la cháchara, al discurso. Claro, más que los gestos o los movimientos. Sí, totalmente, claro. Y bueno, ya sabemos el éxito que tuvo Pataclown, pero te pasó lo mismo, ¿no?, que pasó con el teatro, Sí. que llegaste un momento y dijiste, otra vez hemos llegado ya a esta zona de confort. Sí, Terminamos acá. llegó eso mezclado con un sentimiento que fue lo que realmente hizo que nos detengamos, ¿no? Que creo que ya teníamos 11 años juntos, casi 12, y yo creo que ya el grupo humanamente ya necesitaba en algún momento volar.
empezaron a suceder unos cuantos incidentes que era que detrás del incidente, más allá del incidente, lo que había era claramente una necesidad de, bueno, lo que dicen todas las madres, ¿no? De romper el cordón umbilical conmigo y hacer las cosas libremente como quisieran, ¿no? Y es natural, es natural. Y ahí, Yuli, empezaste a acercarte más a lo que es la impro, que Sí. por cierto tú dices, el clown y la impro son primos también. También, sí. Ahí, mira qué bien has hecho, muy bien, te felicito. Exactamente, ahí empecé a abrir una escuela de nuevo y ahí empezaron a venir la nueva generación. Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero, Katia Palma, Roger del Águila, Renzo Schuller, había muchísima gente muy interesante, pero verdecitos. O sea, yo ya tenía 10 años con los chicos antes. Y en mi búsqueda permanente, en mi necesidad de experimentar, me acuerdo que me invitaron a dictar unas clases de clown a Manizales, en Colombia, y en Colombia había un festival. Y yo decidí no entrar a una obra y se me acerca un desconocido que veo que quería gilear, qué sé yo, y era un tipo de teatro, de qué sé yo, y me empieza a hablar de la impro, del match, del deporte, teatro deportivo improvisado. Y yo dije, y eso me suena interesante. Me invitó a un ensayo, fui a verlos, conocí a los grandes argentinos, también tenían que ser improvisadores, Oski Guzmán, que se volvieron después nuestros maestros, y empecé a mirar y decía, esto es una comedia, esto al principio lo malentendí, esto le va a servir mucho al clown. Y así con esa mirada es Y que así lo llevaste a Lima, ¿no? Lo traje, empecé a traer maestros, profesores, con el interés de potenciar y darle al clown mucho más universo hasta que la impro me dio un cachetadón y me dijo, mira, el formato del match es tan poderoso, tan maravilloso que entré al formato del match de impro con un tipo de juego payasesco, ¿no? Claro, descubriste lo que es el match de impro y se fue hasta Canadá. Yuli Natters, me vas a contar esa historia después de la pausa. Ya regresamos con más en Plano Detalle. Qué chévere. Y hemos llegado al último bloque, a la última parte de la entrevista, Yuli, pero le vamos a seguir sacándole el jugo a estos minutos. Para entender bien y no confundirnos, ¿qué es exactamente la impro y el match de impro? La impro es el arte que usa cualquier actor para poder descubrir, incluso en el teatro tradicional, descubrir su personaje. Es una herramienta importante que consiste en el que yo voy a hacer de Julieta, por ejemplo, pero para conocer a Julieta, para meterme en el cuerpo de Julieta, tengo que moverla, tengo que hacer que hable, tengo que hacer que tome agua, que te haga cosas. Entonces, la herramienta que se usa es a través de la improvisación. No hay texto, no hay nada preparado, es en el momento cero, lo tienes que hacer. Eso le sirve mucho al teatro tradicional. O sea, todo actor ha improvisado toda su vida. Sin embargo, la impro como concepto independiente de la actuación tradicional con texto es un arte en sí mismo. Es decir, tú y yo nos sentamos y desde este momento vamos a empezar a improvisar. Si estamos tan conectadas y yo te empiezo la acción dándote un vaso, tú puedes decir gracias, mamá. Y desde ese momento yo ya sé que soy tu mamá. Y desarrollamos. Y yo te diré, te pusiste el pantalón que te dije que te queda mal. Y tú me dirás, mamá, estoy cansada que quieras controlar mi vida. Amo el rosado. Y sobre esa instancia empezaremos a construir una relación, una situación. Ni tú ni yo la estamos programando. Entonces, ahora, dentro de la impro hay un montón de formatos. Existe el formato impro sport, existe el formato gorila, el catch y el match de improvisación, que es uno de los que más ha trascendido en el mundo. ¿Unas batallas? Exacto, es un deporte. Tanto ha trascendido que en Canadá es el segundo deporte nacional. No es el fútbol, es primero el hockey y el segundo es el match de improvisación. Que entra en la currícula de los colegios, currícula de las universidades. ¿En qué consiste? Es un deporte. Un gran pensador, Yvon Leduc, que lo conocí en Canadá, junto con un colega, dijeron, ¿por qué el teatro, el fútbol tiene tanto éxito? ¿Por qué el béisbol tiene tanto éxito? ¿Por qué va tanta gente a ver? ¿Por qué al teatro no va tanta gente? Entonces dijo, es por su efecto competitivo. Al público le gusta ver la competencia, quién gana, quién pierde. ¿Qué pasa si yo creo un formato donde hay un concepto deportivo, donde hay una competencia, donde el público va a ser el que encima va a dar los goles, va a premiar? Y fue creando un concepto. ¿En qué consiste el match?
dos equipos de improvisadores se enfrentan en una cancha, que es un espacio de teatro, frente a un público y empiezan a improvisar. Y cada vez que termina la jugada, que dura 2-3 minutos, el público evalúa quién lo hizo mejor. Y da 1-0, 2-0. Entonces empieza a ser como un coliseo y efectivamente fue muy poderoso. Muy didáctico, porque tienes que estar en escucha. Es como muy grande y maravilloso. Pero muy concentrado. Sí, maravilloso, maravilloso. Y hay reglas, y hay normas, y hay un árbitro, y hay penalización, y hay ligas internacionales poderosísimas, y se llena y se repleta. Y además es, a otro nivel del clown, es revolucionario pedagógicamente, porque te enseña mucho, no en vano Canadá, que es una de las sociedades más desarrolladas en términos de democracia, de respeto por el otro, cosmopolita, qué sé yo, su deporte es el match, porque te enseña a escuchar la idea del otro. Con tu idea, que tú puedes ser mi enemiga, yo te quiero ganar, pero con tu idea yo voy a crear voy a sumar mi idea, necesito de tu idea para que nosotros crezcamos. Imagínate si los políticos fueran así, si todo el... Otra cosa sería el mundo, si fuéramos más en escucha, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y crees que ahora hay mayor diversidad en todo este tema del teatro, de la impro, del clown? Yo creo que nosotros gestamos como que fue como los orígenes de la impro, del clown a un nivel, y de ahí han ido apareciendo muchas movidas, porque la impro te permite eso, crear tu movida, en 2 semanas ya tienes una movida, ¿no? Y sí, ha proliferado, y hay gente que agarra más un estilo y otro estilo, y también ha proliferado, y también creo que se ha estancado, y también ha proliferado, y también se ha estancado, pero bueno, es parte de lo que es una sociedad. Y conversamos cómo ha cambiado el humor. ¿Tú piensas que ha variado mucho, pero para mal, o cómo lo ves? No, creo que estamos en una evolución maravillosa y creo que sí, efectivamente, uno no es consciente de que puede estar haciendo una broma, poner una chapa a alguien y que detrás de esa chapa hay algo peyorativo. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que uno tenga que reprimir el humor como un acto espontáneo. Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, que depende de cada uno de los humoristas saber cuál es ese límite, que no basta con que el público se ría para que uno aplauda, pero tampoco debemos de reprimir lo que es inocente, ¿no? Porque a veces uno pone una chapa o dice algo o juega con una inocencia donde nos ponemos demasiado puristas a veces. Entonces es ambigua mi respuesta. Por un lado sí creo que estamos evolucionando, pero como todo proceso evolutivo, uno no cambia así. En el Perú, en Lima, todos botábamos la basura. Yo me acuerdo, cuando yo era chibola, botábamos la basura en el carro, tirábamos a la calle. Y ese proceso de transformación no fue tan rápido. Es lo mismo el proceso del machismo, de todo. Es ir entendiendo qué es un hombre machista. No es tan fácil, porque yo siendo mujer también soy machista. No es que de la noche a la mañana entiendo todo el concepto y ya cambié. Y cambiaste. Y has trabajado mucho con las escuelas también. Entonces, ¿cómo has visto, no? Porque esto sirve para transformar, como dices tú, sí, claro, a una sociedad, una mentalidad. ¿Cómo ha sido la recepción de los chicos con el match de impro? La recepción con respecto al cambio de humor, dices tú, ¿sí? No, con el match de impro en general. Con el match gusta muchísimo. O sea, el match al público le gusta mucho. Imagínate la capacidad que uno tiene que desarrollar en el cerebro, que en el instante yo tengo que construir una historia con principio, medio, final, con relaciones interpersonales, con un mensajito, encima que tenga humor, porque el match juega mucho con el humor. Hay otros formatos que son muy serios, que Sergio París lo trabaja en Mínimas, que es muy lindo también el formato, y todo es absolutamente dramático, ¿no? Y también funciona. Yo creo que Lima en los últimos 15, 20 años se ha nutrido mucho de una corriente, y está bueno que exista en Lima variabilidad, porque quedarnos con una sola manera de hacer teatro es como un poquito... pueblo, ¿no? Si uno va a cualquier ciudad más cosmopolita, Nueva York, Berlín, Argentina, Buenos Aires, tú ves una oferta tan variable y que hay lugar para todo el mundo, ¿no? Entonces me encanta que la impro prolifere, que el clown prolifere a su manera, el stand-up comedy ahora, que también está tan de moda, ¿no? Y además, mucha gente acude a tu taller de clown, no porque quiere especializarse en esto, ¿no? Sino porque quiere buscarlo como una válvula de escape, una especie también de terapia, porque sí, efectivamente, al final es ponerte frente a frente con tus inseguridades, con tus defectos. Sí, el ejercicio del humorista no es tanto hacer reír, tú sabes, es tratar de ser lo más auténtico y tener un punto de vista único que haga que se geste el humor. Yo sí, los primeros años yo enseñaba y lo único que me interesaba era formar actores.
para hacer mi televisión, mi teatro. Y desde hace unos años debe ser la vejez. Me ha dado muchas bonitas lecciones de vida, usar mis herramientas para formar clowns profesionales al servicio de la condición humana, al servicio del bienestar, de calmar ansiedades, del autoconocimiento, al servicio de tener chorros de felicidad, de reír, de mirar las cosas que a veces uno las ve solamente de una manera dramática y densa, de pronto darle un punto de vista humorístico. Y sentir que eso hace bien a la gente me devuelve, más allá de lo que me paguen, me devuelve vida. Claro, yo me acuerdo en las clases que tú decías, no importa si aquí hay alguien que nunca sale, que nunca participa, o sea, el hecho de que ya esté aquí es suficiente, está observando. Paso. Claro, es su propio paso. Es su espacio, ¿no? Sí, pararte con una gente, frente a 20 personas con una nariz y tratar de hacer reír no es una batalla fácil. Entonces, y darte cuenta que si uno hace los pasos adecuados, es otro el camino. Y es por el autodescubrimiento, es por entender quién eres tú, cómo eres tú, cuáles son tus herramientas. Y bueno, nada, para mí es como un mundo. Si me dan cháchara, me quedo horas, así que... Y otro punto es el que tú dices, no es que hay niveles, ya terminas este taller y si pasas al siguiente nivel y así sucesivamente. Nunca le he podido dar al clown un formato vertical. O sea, una currícula. Paso primer nivel, segundo nivel, cuarto nivel, quinto nivel, ya me gradué. Es que no funciona, es integral. No lo engañaría a la gente si es que digo, ya, ok, puedes estar en cuarto nivel porque pagaste 4 cursos, pero en realidad lo que tienes que volver a vivir ese mismo ejercicio, porque en ese mismo ejercicio que lo hiciste hace 6 meses y lo estás haciendo por tercera, cuarta vez, ahí está un aprendizaje. Ya lo controlas, lo dominas, lo reentiendes. Entonces, yo siempre digo, es cuestión de confiar, es un aprendizaje integral, así. No es vertical. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Chévere, sí. Bueno, entonces ya no eres vertical como eras antes. Soy vertical cuando soy como directora, y sí soy recontra vertical, te lo puede decir cualquiera de mis actores. Aquí, listo, haz, punto, ¿no? Cuando soy docente sí soy bastante más yin y cuando soy directora soy bastante más yang. Ya. Y hablando de directora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sí, pasa? Hermoso. Es el resultado de mi primera generación luego de haber retomado con el clown de los últimos 3, 4 años, contando la pandemia. Son chicos a los cuales les agarro no solo cariño, admiración, respeto. Son mi nueva banda de clowns. Y con ellos quisimos poner, yo propuse el tema como siempre, los temas de hoy, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa con el machismo? ¿Qué está pasando con la mujer, con el trato a la mujer? ¿Qué está pasando con el clasismo? ¿Qué nos pasa con el racismo? ¿Qué está pasando con la política, que estamos tan encontrados, con las relaciones tóxicas, con el necesitar estar con la carita que no se te vaya para aquí para allá, que no aceptar la vejez y estar con todo el movimiento de si eres bello, guapo, funcionas y si no, no? O sea, ¿qué está pasándonos? Y nada, del qué pasa fue saliendo el nombre, las canciones, la línea. Son 6 chicos que lo hacen estupendo. Yo creo que el público lo está pasando muy bonito. Nos está yendo bastante bien. Nos puede ir mejor, así que vayan. Y está en el Teatro Julieta. Teatro Julieta, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Los precios están súper cómodos. Pueden realmente, así estoy entrando en mi corazón, está haciéndolo lo más cómodo posible para que puedan ir todos. Y nada, eso, que no se lo pierdan porque está muy bonito. Claro, y además hay baile, hay música, sí, hay show, y además del show y el espectáculo hay una reflexión. Sí, y sale la gente emocionada, me dice, ay, se me han parado los pelos, he sentido que está puesto ahí todos los problemas de nuestro país, ¿no? Y nada, una de las frases finales es, ¿en qué momento se jodió el Perú? Uy, ahí sí nos quedamos horas, ¿eh? horas de horas. Y Julie, también siempre sueles hacer estos viajes al norte, sí, para hacer de ahí el clown intensivo. Sí, me pasa que yo soy de juntar todos mis placeres. Yo amo viajar con mi hijo, viajo mucho, soy viajera así desde chibola, desde mi padre, ¿no? Y nada, me resulta, como hay mucho bienestar en los talleres, es muy poderoso juntar viaje, una convivencia de gente que no se conoce, que los une el clown y que de pronto terminas con amigos, con novios, conociendo el Perú. O también hemos ido a Costa Rica, quiero hacer otro en Argentina, voy a hacer uno en Pucallpa, hecho en Arequipa, en Cusco, a Máncora ya somos caseritos, vamos a volver. Quedan todavía cupos para Máncora, así que avívense. Quien quiera, ahí, que aprovechen. Entren al Instagram de Pataclown, Pataclown_oficial, y ahí estamos. Y hablando así rapidito de tu hijo, que entiendo también te cambió la vida, ¿le gusta esto del mundo del clown?
¿O no tanto? Él me lo dijo claro, pero desde que creo que aprendió a hablar. Me dijo, mamá, yo soy comunicador, pero no lo que tú haces. Todo menos lo que tú haces. Y me da risa porque probablemente a lo largo, tiene 17 años, probablemente cuando crezca más encuentre una vocación por ahí, pero me encanta porque es un gran comunicador, no lo digo porque sea mi hijo, comunica muy bien, pero sí también siento que la comunicación es un mundo, le gusta mucho el periodismo, ciencias políticas, está un poquito en el mira. rollo, Ajá. sí, es un apasionado de eso y creo que por ahí, o documentalista por ahí, sabe Dios por dónde Amigo, era. cualquier día nos visita aquí en Te lo Plano aseguro, Detalle. te lo aseguro, estoy convencida. Yo, Yuli, creo que si hubiera seguido como que escarbando un poco en mi personaje, Qué hermoso. yo creo que sería así como media desvergonzada. De que ¿Tú sabes yo por dónde te agarraría a ti? ¿Por dónde? Porque tienes una formalidad y porque tienes mucha elocuencia para hablar. Burlarse de esa elocuencia, me hace acordar a Wendy. Wendy tenía unas palabras muy correctas porque como buena comunicadora hablaba muy bien, pero se burlaba tanto de eso mismo que de pronto veías, yo te veo a ti, veo con todo ese formalismo, empezar con algo ahí que quiebre, empezar a reírte, sería genial. Eso es el arquetipo que te veo, pero así Sí. desde que te conocí, que Yo has también sido mi creo que- alumna, muy chévere, vuelve. Voy a volver, yo creo que voy a volver porque se me quedó la espinita Pero claro, ahí, se me claro, quedó la claro que espinita clavada. A ver, rápidamente, unas preguntas y respuestas. Un recuerdo de tu infancia. Un recuerdo de mi infancia, yendo con mi papá a pescar en Ancón. Ay, mira qué bonito. ¿Cómo te defines en 3 adjetivos? Obsesiva, noble, creo que sí, y clown. Perfecto. ¿Alguna persona que haya sido tu inspiración? Respeto mucho a maestros aquí que me han dado Alberto Isola, Antune Filho, Guillermo Angelelli. Guillermo Angelelli, el clown, Antune Filho, brasilero, Alberto Isola, maestro que me formó desde muy joven. Pero no soy muy fan de nadie, ¿sabes? Tengo esa cosa extraña, Claro. nunca he tenido un fan. O más, creo yo, fan de ciertas cualidades que tiene una sí. persona, ¿no? Sí, o de lo que me dejó, de lo que me dio, o admiro mucho a la gente que está dispuesta a dar parte de su vida por el prójimo. Esas cosas me generan mucha emoción y mucha admiración. Más que el talento, no admiro tanto el talento. Me parece que el talento es producto de una chamba, es producto... Es esa calidad humana lo que me hace admirar a un ser humano. Ahí, estamos en lo mismo. ¿Hay algún sueño que le falta por cumplir a Yuli Natters? Hacer mi película de animación. Lo voy a hacer, estoy segura. Pero es tan complejo que me va a demorar. Pero ese es un sueño en vida. Y aquí estarás para contarnos Obvio. la primicia. Obvio que sí, sí. Yuli, ha sido un gustazo tenerte aquí en el Igualmente. programa. De verdad que Qué qué bonito chévere. volver a verte. Igualmente, un placer verte. Ya sabes, te veo en clase. Sí. Bueno, esto ha sido todo en Plano Detalle. Que estén bien. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.